¿Quién te crees que eres para estar aquí con esa apariencia? ¿Quién te crees que eres para estar aquí con esa apariencia? La voz gélida del millonario resonó en el vestíbulo del restaurante, atrayendo miradas de desprecio hacia la delgada camarera que agachaba la cabeza. Solo por derramar un poco de vino, la obligaron a arrodillarse para limpiar sus zapatos delante de todos. Nadie se imaginó que ese momento de humillación sería el inicio de su propia caída. Días después, cuando la verdad sobre ella salió a la luz, el destino de ambos se invirtió por completo. ¿Qué había permanecido enterrado durante tantos años que obligó al verdugo a arrodillarse ante la verdad? ¿Sabes que estos zapatos valen más de 10 años de tu salario, camarera? La voz de Alejandro Vega era fría, afilada como un bisturí que diseccionaba el ambiente del restaurante The Crown. El piano se detuvo. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana cesó. Alejandro permanecía inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la punta brillante de su zapato de cuero italiano artesanal. Sobre la piel impecable, un charco de vino tinto oscuro se extendía, goteando lentamente sobre la costosa alfombra persa. Junto a él, petrificada, estaba Lucía. A sus 31 años, con su uniforme holgado, parecía frágil. Sus manos aún apretaban la bandeja de plata vacía, los nudillos blancos. Lo siento, señor Vega, balbuceó Lucía, con el rostro pálido. Intentó tomar una servilleta de la mesa. ¡Alto!, gritó Alejandro, levantando una mano para detenerla. Isabella, sentada a la derecha de Alejandro, se cubrió la boca ligeramente, sin poder ocultar una sonrisa de satisfacción a medias. Hacía un momento, cuando Lucía se inclinó para servir el vino, la afilada punta del tacón de Isabela se había extendido discretamente, enganchando suavemente el tobillo de la camarera. Una accidental zancadilla hecha con destreza. «¡Oh Dios, Alejandro!», exclamó Isabela, con un tono de falsa lamentación. «Sabes, los empleados de hoy son tan torpes, con esa apariencia descuidada, ¿cómo no va a causar problemas? ¿Esos zapatos no los encargaste en Florencia el mes pasado? ¡Qué desperdicio!». Las palabras de Isabela echaron más leña al fuego. Alejandro exhaló, su aliento cargado con el olor de una paciencia agotada. Con un gesto brusco y despectivo, sacó un pañuelo de seda blanco inmaculado del bolsillo de su chaqueta. Plop. El pañuelo de seda cayó al suelo, blanco y altivo, justo al lado del charco de vino. «Limpia», ordenó Alejandro. Lucía levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos mirándolo. «Perdón, señor», dije. «Limpia», repitió Alejandro, lentamente, palabra por palabra, recostado en su silla con autoridad, con las manos, ahora mismo. Y no intentes levantarte hasta que esté impecable, sin una sola mancha. ¿O prefieres probar tu suerte con ese uniforme gastado? Parece más adecuado para arrodillarse en el suelo que para servir. El aire alrededor de la mesa del banquete se hizo denso. El señor García y la señora Park, dos grandes socios de negocios, se miraron con incomodidad y luego desviaron la vista. Nadie se atrevió a hablar. Lucía se quedó allí, sintiendo docenas de miradas clavándose en ella como agujas en su piel. La humillación le quemaba desde la nuca hasta las orejas, pero sabía que no tenía elección. Necesitaba ese trabajo. Lentamente, Lucía se arrodilló. Sus rodillas tocaron la alfombra de terciopelo. Recogió el pañuelo de seda de Alejandro. La tela era suave, fría, en completo contraste con sus manos callosas y ásperas. Lucía empezó a limpiar. Limpiaba poco a poco, absorbiendo con cuidado las gotas de vino tinto adheridas al cuero de alta calidad. Alejandro seguía inmóvil, sin retirar el pie, dejando que la mujer se arrodillara a sus pies como una esclava. Isabella tomó un sorbo de vino, sus ojos se deslizaron hacia la cabeza de Lucía, el desprecio evidente en su rostro cuidadosamente maquillado. Después de unos minutos interminables, la mancha de vino desapareció. Lucía usó la parte seca del pañuelo para limpiar una vez más, hasta que la punta del zapato de Alejandro volvió a brillar, reflejando las luces del techo. Se detuvo. Lentamente, Lucía levantó la cabeza, y en ese instante sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Alejandro esperaba miedo, esperaba lágrimas, súplicas humillantes, pero no. Los ojos de Lucía, profundos y serenos, no mostraban ni un rastro de miedo. Lo miró con una extraña calma.
Incluso, en lo más profundo de esos ojos, Alejandro vio algo más, una comprensión, un poco de lástima. Esa mirada fue como un jarro de agua fría en la cara de Alejandro. Lo hizo estremecerse. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué se atrevía a mirarlo como si él fuera el digno de lástima? La confusión se transformó en una furia explosiva. ¡Basta! Alejandro rugió, pateando el pañuelo de seda sucio lejos, casi golpeando la mano de Lucía. ¿Qué miras? Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! No quiero volver a ver tu insignificante cara. El gerente, Carlos, corrió rápidamente, pálido, y se inclinó. Señor Vega, lo siento muchísimo. Me encargaré de esto de inmediato. Despídala. Alejandro señaló a Lucía. Su dedo temblaba de ira. Ahora mismo. No quiero ver su cara en ningún otro lugar. Échenla de aquí. Lucía se levantó lentamente. No explicó, no se justificó. Se ajustó el dobladillo del uniforme, alisó las arrugas de su delantal. Luego, ante la sorpresa de Alejandro, le hizo una ligera reverencia. No era la reverencia de una esclava, sino el asentimiento de alguien que mantenía su dignidad. Lucía se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia la puerta, dejando atrás el brillo cegador y la falsa ostentación de The Crown. Alejandro se quedó allí, con el pecho agitado. No hubo sensación de victoria. En cambio, una pesada piedra oprimía su corazón. «Cariño, siéntate». Isabela se levantó, su voz dulcemente falsa. «No dejes que una simple camarera arruine nuestra noche. Ya se fue. Llevas trabajando para mí 3 años y no puedes deletrear el nombre del proyecto más importante de la empresa». «Yo... lo siento. Tenía prisa y... vete». «¿Cómo dice? Recoge tus cosas y vete de aquí ahora mismo». Alejandro señaló la puerta. «No pago por la negligencia». «¡Fuera!». La chica rompió a llorar, cubriéndose la cara, y salió corriendo. Los 3 directores también se retiraron rápidamente, dejando a Alejandro solo en la vasta habitación. El silencio volvió a envolver la estancia. Alejandro se frotó las sienes doloridas. Sentía como si una mano invisible le apretara la garganta, una sensación de inquietud que no había experimentado desde que abandonó el orfanato. Volvió a su silla, dispuesto a abrir el expediente secreto de su cuenta bancaria suiza para revisar el flujo de efectivo de reserva, pero su mano se detuvo en el aire. Ordenadamente colocado sobre la carpeta confidencial, aquella que solo él y su huella dactilar podían abrir la caja fuerte para retirar, había un objeto extraño, una pequeña grulla de papel. Estaba torpemente doblada con papel de cuaderno escolar barato y amarillento. Y lo más inquietante residía en ese pequeño detalle. Un ala de la grulla estaba chamuscada, el borde del papel ennegrecido como si acabara de ser sacado de las cenizas. ¡Tum! El corazón de Alejandro dio un vuelco. Un escalofrío le recorrió la espalda, más frío que el viento nocturno de la Ciudad de México. Tembloroso, extendió la mano y tomó la grulla de papel. El olor a quemado invadió sus fosas nasales, olor a papel quemado o a recuerdos. «No puede ser», murmuró Alejandro, con la voz quebrada. Esta era la señal del orfanato St. Jude. 24 años atrás, antes de que el fuego lo arrasara todo, los niños allí habían doblado miles de grullas de papel con la ingenua creencia de que los deseos se harían realidad. Solo los niños que sobrevivieron a esa noche fatídica conocían la imagen de esta grulla de papel quemada. Era el símbolo de los sueños muertos. ¿Quién? ¿Quién lo había puesto aquí? Alejandro se levantó de golpe, tirando la silla. Corrió hacia la computadora, sus dedos bailaron sobre el teclado, accediendo al sistema interno de cámaras de seguridad. Rebobinó la grabación de la noche anterior. Las 11:45 de la noche. El pasillo del último piso estaba desierto. Entonces apareció una silueta. En la pantalla en blanco y negro granulada, una mujer con un uniforme de limpieza empujaba un carro de limpieza por el pasillo. Llevaba una gorra baja, una mascarilla, y su figura delgada se perdía en el uniforme holgado. Se detuvo frente a la puerta de su oficina. La puerta se abrió, entró y salió 30 segundos después. Alejandro amplió la imagen cuando ella levantó la cara para mirar la cámara en la esquina del pasillo, como si supiera que estaba allí. Aunque fue solo un instante y su rostro estaba medio cubierto, esos ojos extrañamente serenos. Lucía. El nombre escapó de los labios de Alejandro como una maldición,
Era ella, la torpe camarera del restaurante la semana pasada. No había desaparecido, se había infiltrado aquí. El pánico en el corazón de Alejandro se transformó inmediatamente en una furia salvaje. Todo se volvió lógico en su cabeza. El derrame de vino no fue un accidente, fue una artimaña para acercarse a él. Ella era una espía de Rivas, o peor, era un parásito del pasado que regresaba para extorsionarle. ¿Qué quería? ¿Venganza por la humillación en el restaurante? ¿O conocía su verdadera identidad y quería sacar a la luz a Alejo para arruinar la reputación de Alejandro Vega? Alejandro tomó el teléfono, marcando el número de Carlos, el gerente del restaurante The Crown, el responsable de contratar personal temporal. «Señor Vega». La voz temblorosa de Carlos sonó al otro lado. «Escúchame bien, idiota», rugió Alejandro. «Encuentra a esa mujer para mí, Lucía, la camarera que despedí. Revisa los archivos de personal, encuentra su dirección, su número de teléfono, encuentra todo sobre ella. Pero señor, ella renunció. Está trabajando como personal de limpieza en mi propio edificio». Alejandro golpeó la mesa. «Alguien la metió aquí. Encuéntrala ahora mismo. La aplastaré. La enviaré a la cárcel para que se pudra por intrusión ilegal y robo de secretos comerciales. ¿Entendido?» «Sí, sí, señor. Lo haré ahora mismo». Alejandro arrojó el teléfono al sofá. Volvió a mirar la grulla de papel quemada sobre la mesa. La estrujó en la palma de su mano, apretándola hasta que las uñas se le clavaron en la piel. «¿Quieres jugar al escondite?», siseó al vacío. «Está bien, te mostraré cómo es el verdadero infierno». Alejandro regresó a su computadora con la intención de enviar un correo electrónico al equipo legal para preparar una orden de arresto de emergencia. Pero la pantalla de la computadora parpadeó de repente. ¡Puf! Toda la pantalla se volvió negra. Alejandro frunció el ceño, presionó el botón de reiniciar, pero fue inútil. Un segundo después, una frase de color rojo brillante apareció en el fondo negro, parpadeando como el latido de un corazón moribundo. «Quien olvida el pasado será consumido por el futuro». Alejandro se quedó paralizado. Ping, ping, ping. Su teléfono personal sonó incesantemente con mensajes de alerta del banco. Lo tomó tembloroso. Cuenta 8890. Congelada. Cuenta 4421. Congelada. Tarjeta de crédito Platinum. Desactivada. Y finalmente, un correo electrónico urgente del presidente del Consejo de Administración. «Alejandro, necesitas dar una explicación inmediatamente. La Comisión de Valores acaba de recibir pruebas que acusan a Vega Corp de fraude financiero. La policía económica está en camino». El teléfono se le resbaló de la mano a Alejandro, cayendo al suelo alfombrado. Se quedó mirando la frase roja en la pantalla de la computadora. El fuego del pasado ya no era solo una ilusión en el espejo. Había comenzado a prenderse en la realidad y estaba ardiendo muy rápido. El sonido de las sirenas de la policía llegó desde la calle, cada vez más cerca. Las luces azules y rojas de los coches de policía parpadeaban a través de la ventana de cristal transparente, proyectando sombras en las paredes de la oficina. Alejandro se levantó de golpe, corriendo hacia la ventana. En el patio de la torre, varios coches de policía se habían detenido. Escuchó pasos apresurados y gritos de mando desde el pasillo exterior. Habían llegado. No había tiempo. El ulular de las sirenas de la policía resonó justo afuera en el pasillo y una voz fuerte que ordenaba «¡Abran la puerta!» retumbó. Alejandro no tenía tiempo para pensar. Agarró las llaves de su Porsche 911 negro, el único coche que no había sido embargado por el banco al estar a nombre de un fondo fiduciario personal, y salió disparado de la oficina por la puerta de emergencia trasera. Bajó corriendo por la escalera de incendios. El sonido de las sirenas y los pasos persiguiéndolo resonaban a sus espaldas. Dejó atrás el caos que empezaba a gestarse en la Vega Tower, dejando también los avisos urgentes del Consejo de Administración, las citaciones para entrevistas y las acusaciones pendientes. Afuera, la lluvia ya había comenzado. Una tormenta intempestiva y torrencial caía sobre la Ciudad de México, transformando las calles asfaltadas en ríos negros que reflejaban las luces de neón borrosas. Alejandro pisó el acelerador. El coche rugió, abriéndose paso a través de la cortina de lluvia. No sabía a dónde iba, hasta que miró el GPS que el detective privado
le había enviado unos minutos antes de que todas sus cuentas fueran bloqueadas. Un punto rojo parpadeaba en el barrio de Nezahualcóyotl, el barrio marginal. Ahí es donde vivía ella. La ira hirvió en el pecho de Alejandro, más caliente que el motor del coche trabajando a toda máquina. Estaba seguro de que Lucía estaba allí, riéndose de él, disfrutando de la victoria al ver al arrogante millonario arrastrado por el fango. Después de 30 minutos serpenteando por calles estrechas, inundadas y llenas de basura, el brillante Porsche de Alejandro parecía fuera de lugar, como un animal exótico perdido en un vertedero. Detuvo el coche al principio de un callejón oscuro, donde la luz amarillenta de las farolas parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, y la vio. Lucía iba caminando a casa. No tenía paraguas. Su cabello negro se pegaba a su rostro delgado. El agua de la lluvia le corría por su delgada chaqueta gastada. Llevaba una pequeña bolsa de plástico en la mano, dejando entrever unos panes viejos y vegetales marchitos, las sobras que la gente solía tirar al final del día. Esa imagen contrastaba completamente con el falso glamour de The Crown de la semana anterior, y mucho menos se parecía al retrato de una experta espía industrial que Alejandro había imaginado. Pero la confusión y la ira habían nublado su razón. Frenazo. Alejandro frenó bruscamente. El coche derrapó un trecho sobre la carretera resbaladiza y luego se detuvo de lado frente a Lucía, salpicándola con una ola de agua sucia en sus pantalones. La puerta del coche se abrió de golpe. Alejandro salió disparado, sin importarle que su caro traje se empapara instantáneamente con el agua de la lluvia. Se abalanzó como un animal herido acorralado. «Quieta ahí». Lucía se sobresaltó, retrocedió un paso, la bolsa de plástico en su mano cayó al suelo. Los panes rodaron por el charco de barro. Alejandro no le dio tiempo a reaccionar. La agarró por los hombros, sus dedos apretando la delgada tela, y la empujó contra la pared de ladrillo descolorida que tenía detrás. «¿Qué quieres?», gritó Alejandro, su voz rota, mezclándose con el retumbar de los truenos en el cielo. «¿Me estabas siguiendo? ¿Quién eres? ¿Por qué sabes lo de la grulla de papel? ¿Cuánto dinero quieres para desaparecer de mi vida?». Su rostro estaba a centímetros del de ella. Su aliento caliente, lleno de olor a alcohol y desesperación, le golpeaba la cara. La lluvia le corría por la frente, goteándole por las mejillas, difuminando los límites entre ellos en la tormenta. Lucía no gritó. Tampoco se debatió ni mostró miedo ante esa furia descontrolada. Se mantuvo firme, con la espalda apoyada en la fría pared de ladrillo, pero sus ojos estaban cálidos y extrañamente firmes. Miró directamente a los ojos inyectados en sangre y asustados de Alejandro, como si estuviera viendo a través del disfraz de millonario para encontrar al niño tembloroso que había dentro. Alejandro la sacudió con fuerza por los hombros, tratando de encontrar el miedo en ella, la única emoción que lo hacía sentir que aún tenía poder. «Respóndeme, ¿qué conspiración tienes con Rivas? Quieren destruirme, ¿verdad? Dime». Lucía respiró hondo. Lentamente, levantó una mano, no para apartarlo, sino para quitarle la mano de su hombro. Un movimiento decidido, tranquilo pero lleno de autoridad. «Me estás lastimando». Su voz resonó, grave y ronca, pero cada palabra clara en el tintineo de la lluvia. Alejandro se detuvo, pero su mano aún no la había soltado por completo. Lucía lo miró a los ojos. Sus ojos marrones contenían una profunda tristeza y un arrepentimiento que él no podía entender. «Sigues siendo tan impulsivo y asustadizo como siempre». Alejo. Boom. Fue un rayo que cruzó el cielo, o una explosión en la cabeza de Alejandro. Alejo. Ese nombre, ese apodo. No era Alejandro Vega, el nombre poderoso impreso en tarjetas de visita doradas. Era Alejo, el niño flaco y llorón que siempre se escondía en el armario por miedo a la oscuridad del orfanato St. Jude. El nombre que había enterrado a 3 metros bajo tierra, junto con las cenizas del pasado 24 años atrás. Nadie conocía ese nombre. Nadie vivo para llamarlo por ese nombre. La mano de Alejandro cayó sin fuerzas. Retrocedió un paso, sus piernas tambaleándose, a punto de caer. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la mujer frente a él, como si viera un fantasma salido de una tumba. «¿Cómo? ¿Cómo me llamaste?», tartamudeó, su voz temblorosa ahogada por la lluvia. Lucía no respondió. Se agachó, recogió la bolsa de plástico sucia de barro del suelo, lo miró por última vez, una mirada no de enemiga,
sino de una amiga que mira a un viejo amigo descarriado, y luego se dio la vuelta. Entró en el oscuro callejón, su delgada silueta desapareciendo en la cortina blanca de la lluvia. Alejandro se quedó clavado en el lugar, el agua de la lluvia helada calándole hasta los huesos, pero no sentía nada más que un entumecimiento en su mente. No muy lejos, al principio del callejón, un lujoso sedán negro estaba aparcado en silencio en la oscuridad. La ventanilla trasera estaba medio bajada. Diego Rivas estaba dentro, el cigarro en su mano con una pequeña brasa roja. Observó toda la escena a través de la lluvia, una enigmática y vengativa media sonrisa en sus labios. «El drama está a punto de empezar, hermano», murmuró Diego, exhalando una bocanada de humo al vacío. «Veamos cuánto tiempo más puedes huir del pasado». La ventanilla se subió lentamente. El coche negro se puso en marcha, desapareciendo en la noche, dejando a Alejandro solo en medio de la tormenta de su vida. A lo lejos, las luces parpadeantes de la policía destellaban por los callejones estrechos. El débil ulular de las sirenas aún resonaba. Alejandro regresó en coche a la Vega Tower como un loco. El nombre Alejo resonaba en su cabeza, golpeando su cráneo con un dolor punzante. Era como una llave oxidada que acababa de abrir de par en par la puerta del infierno que él había cerrado con tanto esmero. ¿Por qué lo sabía ella? ¿Por qué tenía esa mirada? Necesitaba respuestas, y las necesitaba de inmediato, antes de que las órdenes de arresto se extendieran por los periódicos y su imagen apareciera en todos los noticieros, antes de que la policía o los buitres de la prensa devoraran lo que quedaba de él. La Vega Tower de noche estaba desierta, solo con las luces de seguridad parpadeando. Alejandro agachó la cabeza, tirando de la visera de su gorra más abajo, tratando de evitar todas las cámaras de seguridad y las miradas curiosas. Pasó la puerta de seguridad con su tarjeta de administrador, lo único que no había sido desactivado, y también lo único que podía ayudarlo a entrar sin llamar la atención. No fue a la oficina del CEO, en el último piso. Su instinto le decía que la respuesta no estaba en la cima, sino en el lugar más oscuro de este edificio. El ascensor acababa de abrirse en el vestíbulo principal cuando Alejandro se topó con Isabela. Ella estaba allí, con el teléfono en la mano, con una expresión preocupada, pero con los ojos escudriñando a su alrededor. Al ver a Alejandro empapado, con el agua goteando de su caro traje al suelo de mármol, ella corrió hacia él. «Alejandro, Dios mío, ¿dónde has estado?», exclamó Isabela, su voz aguda y dramática. Extendió una mano para tocarlo, pero la retiró al ver el barro en su traje. «Te he llamado decenas de veces. La policía económica acaba de irse. Han sellado la sala de finanzas. También han emitido una orden de búsqueda y captura nacional contra ti. La situación es muy mala. Quítate de en medio». Alejandro la apartó y se dirigió rápidamente hacia el ascensor de carga. «Dámelo». En medio del caótico forcejeo, el objeto del bolsillo de Lucía se deslizó y cayó al frío suelo de cemento. No era una memoria USB con datos. No era dinero. Era una vieja fotografía. Una fotografía en blanco y negro, amarillenta, con los bordes curvados por el tiempo. En la foto, dos niños cubiertos de ceniza y polvo, tan delgados que sus costillas eran visibles, estaban sentados en el suelo frente a un montón de escombros. La niña partía por la mitad un trozo de pan mohoso, dándole la parte más grande al niño que lloraba a su lado. Alejandro se quedó atónito. Reconoció la escena. Reconoció el montón de escombros. Eran los restos del orfanato St. Jude después del incendio. Y ese niño era él. ¿Por qué? Alejandro levantó la vista, mirando a Lucía con ojos salvajes. «¿Por qué tienes esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿O quieres que todo el mundo sepa que Alejandro Vega salió de esta basura? ¿Quieres humillarme, verdad?» «No, Alejo. Escúchame. No me llames por ese nombre», gritó Alejandro. El dolor reprimido durante tanto tiempo estalló. «Ya no soy ese mocoso. Soy Alejandro Vega». La agarró del brazo, con la intención de arrastrarla fuera del almacén, fuera de su vida. Su mano, en su arrebato, agarró con fuerza la delgada, vieja y gastada manga del uniforme de Lucía. Lucía intentó zafarse. «Suéltame, verás, no quiero ver nada». Alejandro tiró con fuerza. «Rasgadura». El sonido de la tela, al desgarrarse, resonó seca y aguda en el silencio del almacén. Toda la manga izquierda de Lucía se rasgó y cayó al suelo.
Alejandro estaba a punto de gritar algo más, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el brazo desnudo de Lucía, que acababa de quedar expuesto. Bajo la débil y amarillenta luz del almacén, una cicatriz de quemadura irregular, enrojecida y deformada, se extendía desde su hombro hasta la muñeca. Visiblemente, la piel estaba contraída, arrugada, formando formas grotescas, el rastro permanente de un incendio horrible. No era una cicatriz normal, era el mapa del dolor. Alejandro soltó la mano, retrocedió, chocando contra la estantería de metal detrás de él. Su respiración se detuvo. En su cabeza, el sonido del fuego volvió a estallar, pero esta vez vio más claramente que nunca la imagen de una niña que se había lanzado al fuego para proteger a alguien. Al llegar aquí, ¿puedes adivinar cuál es la verdadera conexión entre Alejandro y Lucía? ¿Será este el comienzo de una historia llena de sorpresas? La vieja bombilla incandescente del almacén parpadeó una vez y luego se encendió con un brillo intenso, como queriendo iluminar el crimen que acababa de ser revelado. Alejandro se quedó paralizado, la espalda pegada a la fría estantería de metal, sus ojos muy abiertos, fijos en el brazo desnudo de Lucía. El silencio era tan profundo que se oía el correteo de los ratones en el rincón oscuro y la respiración entrecortada y ahogada en el pecho de Alejandro. Esa cicatriz no era solo carne dañada, era un monstruo rugoso, de color rojo púrpura mezclado con blanco pálido, que se extendía desde su hombro delgado hasta la muñeca, retorciéndose como viejas raíces de árbol aferradas a su piel. La piel arrugada y contraída delataba un terrible dolor físico que su dueña había tenido que soportar. ¡Ah! Un sonido sin sentido escapó de la garganta de Alejandro. De repente, el muro de recuerdos en su cabeza se derrumbó. Ya no eran piezas inconexas o pesadillas vagas. La verdad se precipitó sobre él, nítida y cruel como una película a cámara lenta. 24 años antes, el orfanato St. Jude, una fría nochebuena, se convirtió en un infierno de fuego. Las sirenas de alarma sonaban enloquecidamente. El olor a plástico quemado, el humo negro se arremolinaba hacia el techo de madera podrida. El pequeño Alejo, de 9 años, pequeño y débil, estaba acurrucado debajo de la cama, tosiendo y ahogándose por el humo. Encima de su cabeza, una viga ardiente crujía, a punto de caerse. Cerró los ojos, esperando lo peor. Pero lo peor no llegó. En cambio, una pequeña figura se abalanzó. «¡Cuidado!», el grito infantil de una niña resonó. Lucía, la niña delgada a la que los demás niños solían molestar por ser callada, se había lanzado al fuego. Usó su espalda y su brazo izquierdo para proteger completamente a Alejo cuando la viga de madera ardiente se desplomó. ¡Chis! El sonido de la piel al contacto con el calor. El desgarrador grito de dolor de Lucía, pero la niña no lo soltó. Todavía abrazaba con fuerza la cabeza de Alejo, apretando los dientes para soportar el peso y el calor hasta que los bomberos derribaron la puerta. Alejo fue rescatado, ileso, sin un solo rasguño. Lucía fue sacada en camilla al final, con un lado de su cuerpo gravemente dañado, inconsciente. Después de ese incendio, una pareja rica, los Vega, vinieron a adoptarlo. Querían un niño sano e inteligente. Eligieron a Alejo. En cuanto a Lucía, con su cicatriz evidente y su salud deteriorada, fue trasladada a otro miserable asilo para discapacitados y luego desapareció para siempre de su vida. Alejandro levantó la mano tembloroso, intentando tocar esa cicatriz, pero su mano se detuvo en el aire, sin atreverse a tocar lo que consideraba su propia culpa. Fuiste tú. Su voz se quebró. Me salvaste. Tú detuviste esa viga. Lucía lo miró, luego lentamente se subió la parte de tela rasgada que quedaba, intentando cubrir la cicatriz como había hecho durante tantos años. Su gesto no era de reproche, sino la costumbre de alguien que siempre quería ocultar su diferencia al mundo. «Lo siento», dijo Lucía en voz baja, con una calma desgarradora. «No tenía intención de que lo vieras. Asusta, ¿verdad? ¿Por qué?» Alejandro se arrodilló en el frío suelo de hormigón. Las lágrimas brotaban incontrolablemente. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me buscaste? Lo tenía todo. Podía haberte curado. Podía...» «¿Para qué, Alejo?». Lucía lo interrumpió. Su voz se suavizó. Se agachó, recogió la vieja foto del suelo y le quitó el polvo con cuidado.
Los Vega solo querían adoptar un hijo perfecto. Si hubieran sabido que tenías una amiga con signos de daño como yo siguiéndote, ¿te habrían adoptado? ¿O habrías sido devuelto al hospicio? Alejandro levantó la vista y la miró, con un nudo en la garganta. Ella no lo había buscado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque quería proteger su futuro. Aceptó vivir en las sombras, en la pobreza, como una camarera despreciada por la gente, solo para que Alejo pudiera convertirse en el brillante Alejandro Vega. ¿Y qué había hecho él para corresponder a ese sacrificio? La obligó a limpiar sus zapatos, la humilló ante la multitud, la despidió, la trató como a la basura. Nunca me he arrepentido de esta cicatriz. Lucía lo miró fijamente a los ojos, su mirada brillaba con un orgullo silencioso. Me recuerda que hice algo significativo. Protegí la vida de mi hermano. Con que tú vivas bien, vivas feliz, eso es suficiente. Pero no estoy bien, sollozó Alejandro, golpeando el suelo con el puño. Soy un imbécil. Las personas se pierden a veces, Alejo. Lo importante es si encuentras el camino de regreso. Después de decir eso, Lucía se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta del almacén. Su delgada figura, su ropa rasgada y su cojera se grabaron en la retina de Alejandro, más dolorosas que cualquier latigazo. Alejandro intentó levantarse, intentó correr para detenerla, para arrodillarse y pedirle perdón 1000 veces, pero ring, ring, ring. El timbre del teléfono en su bolsillo sonó estridente, desgarrando el espacio emocional que acababa de encenderse. Alejandro sacó el teléfono tembloroso. La pantalla se iluminó con una serie de notificaciones de noticias urgentes. Miró el titular rojo brillante en la portada del periódico financiero más grande de México. Imperio derrumbado. El magnate Alejandro Vega acusado de fraude financiero a gran escala. Las acciones de Vega Corp se desplomaron sin freno, y debajo, un video en vivo. La persona frente a las cámaras de los periodistas, con una sonrisa triunfante y una actitud digna, no era otra que Diego Rivas. Hemos reunido pruebas suficientes, dijo Diego en el video, con voz segura. El Consejo de Administración de Vega Corp ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana para votar la destitución del CEO actual. Ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Alejandro dejó caer el teléfono. Cayó al suelo. Lucía se había ido. La oscuridad lo envolvía. El pasado le había salvado la vida, pero el presente estaba a punto de matarlo. Alejandro salió corriendo del almacén como un loco, sin importarle su aspecto desaliñado o sus ojos enrojecidos por el llanto. Saltó al Porsche, pisó el acelerador a fondo y se dirigió directamente a la sede principal de Vega Corp. Sabía que era un acto imprudente, que una persona sospechosa y buscada no debería aparecer en público, pero no tenía nada que perder. La ira y la necesidad de encontrar la verdad superaron su miedo. La lluvia había cesado, pero las calles de la Ciudad de México aún estaban empapadas, reflejando las luces de neón borrosas como manchas de sangre. Cuando Alejandro abrió la puerta de la sala de reuniones del consejo en el piso más alto, el ambiente en el interior era frío como una morgue. Los 12 miembros del consejo de administración, quienes alguna vez se inclinaron ante cada ceño fruncido suyo, ahora permanecían en silencio, sus miradas esquivas o mirándolo con desprecio descarado. Y sentado en el asiento del presidente, la poderosa silla de cuero negro de Alejandro, estaba Diego Rivas. Diego giraba suavemente un bolígrafo Montblanc en su mano, con una actitud despreocupada. Al ver a Alejandro entrar empapado y maltrecho, sonrió con desdén. «Llegas tarde, hermano», dijo Diego, su voz resonando por la sala acristalada. «Acabamos de votar». «Ah, se me olvidaba. Escuché que la policía te está buscando por todas partes. ¿Aún te atreves a aparecer por aquí? No tienes derecho a sentarte ahí», rugió Alejandro, abalanzándose para agarrar a Diego por el cuello de la camisa, pero 2 grandes guardias de seguridad lo detuvieron a tiempo. «Tranquilízate». Diego se levantó, ajustándose el impecable saco. Caminó lentamente hacia Alejandro, se acercó a su oído y susurró: «¿Por qué crees que sé todo sobre ti? ¿Sobre Alejo? ¿Sobre la grulla de papel?» Alejandro se quedó atónito. «Porque yo también estaba allí», siseó Diego. Sus ojos brillaron con una rabia salvaje. «Yo era el niño que dormía en la cama de al lado, el niño que gritó pidiendo ayuda pero nadie lo escuchó,
porque todos estaban ocupados preocupándose por el pobre Alejo. Te adoptaron, viviste una vida de lujo, y yo, me dejaron en esas ruinas. Juré que recuperaría todo lo que debería haber sido mío. Alejandro retrocedió un paso, aturdido. Diego era el niño abandonado. Se había pasado toda la vida preparándose para este momento. ¿Y adivina quién me ayudó a abrir esta puerta? Diego sonrió con desdén, señalando la puerta con la barbilla. La puerta se abrió. Isabela entró. Ya no mostraba el miedo o la preocupación que tenía en el vestíbulo del ascensor. Isabela levantó la cabeza, cuidadosamente maquillada, con una gruesa carpeta en la mano. Pasó junto a Alejandro sin siquiera mirarlo, y se dirigió directamente al lado de Diego. Estos son todos los archivos de transferencia de bienes personales y las pruebas de los fondos ilícitos que Alejandro estableció. Isabela dejó la carpeta sobre la mesa, sonriendo a Diego. Tal como acordamos, cariño. Bien hecho. Diego rodeó la cintura de Isabela con su brazo y le dio un suave beso en la mejilla delante de todos. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Isabela tartamudeó, su voz apagada. «¿Tú, qué estás haciendo?» Isabela se dio la vuelta y lo miró con ojos fríos y afilados como cuchillas. «Estoy eligiendo al bando ganador, Alejandro». Se encogió de hombros y se quitó el anillo de compromiso de diamante de 5 quilates del dedo anular. «Tu tiempo ha terminado. ¿Por qué crees que te amaba? ¿Por tu horrible personalidad? No, amaba tu poder. Y ahora no tienes nada». Cling. El anillo cayó sobre la mesa de cristal. Rodó unas cuantas veces y se quedó inmóvil frente a Alejandro. Un pequeño sonido que puso fin por completo a su vida de glamour. «Sáquenlo». Diego hizo un gesto con la mano, ordenando a la seguridad. «Y recuperen todo. El coche, las tarjetas, el teléfono de la empresa. No se le permite sacar nada que pertenezca a Vega Corp de aquí. Y llamen a la policía para informar que un fugitivo está causando problemas aquí». Los 2 guardias de seguridad agarraron a Alejandro por los brazos y lo arrastraron. Él no se resistió. Ya no tenía fuerzas para resistirse. Su mente estaba en blanco. Lo arrojaron por la puerta giratoria de la Vega Tower. Cayó de bruces sobre la acera mojada. «Oye», un guardia de seguridad arrojó las llaves del Porsche a la alcantarilla frente a él. «El nuevo jefe dice que camine para mantenerse en forma». Alejandro se levantó con dificultad. El gerente Carlos estaba de pie en la puerta de cristal. Lo vio, pero rápidamente desvió la mirada, fingiendo hablar por teléfono. Los empleados que antes lo saludaban ahora pasaban a su lado como si fuera un extraño. Alejandro se levantó, tambaleándose. No tenía cartera, no tenía teléfono, no tenía coche. Solo le quedaba el traje Armani manchado de barro y desgarrado, el último vestigio de un imperio derrumbado. Caminó sin rumbo por las concurridas calles de la Ciudad de México. Las luces de neón brillantes bailaban ante sus ojos como burlándose. Su estómago rugía de hambre, pero el frío en su corazón era aún más aterrador. Caminó y caminó hasta que el sonido de las olas, rompiendo contra el malecón, llegó a sus oídos. El puerto de Santa Fe. Este era el lugar donde Alejandro había soñado con construir un complejo turístico de ultralujo, un símbolo de su poder supremo. Pero ahora, ante sus ojos, solo estaba el mar oscuro, insondable, tan frío como lo indeseable. El viento del mar soplaba fuerte, azotando su cara dolorosamente. Alejandro escaló la barandilla de seguridad. Se tambaleó en el borde del muelle, mirando las turbulentas aguas debajo. Se acabó. No quedaba nada, sin dinero, sin fama, sin amor. Y lo más doloroso, se dio cuenta de que tampoco tenía derecho a vivir después de todo lo que le había hecho a la única persona que realmente se preocupaba por él. Alejo susurró a la oscuridad. Deberías haber evitado el fuego de ese año. Alejandro cerró los ojos, soltó la barandilla, su cuerpo se inclinó hacia adelante, listo para que el agua fría se llevara toda esta humillación. Pero en el mismo instante en que la gravedad comenzó a arrastrarlo hacia abajo, una mano cálida y firme, inesperadamente, se posó suavemente sobre su hombro y se aferró con fuerza. Si fueras Alejandro en este momento, ¿qué harías para no enloquecer? ¿Seguirías creyendo en los valores humanos después de todo lo que ha pasado? Alejandro se sobresaltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Se giró bruscamente, la mano aún agarrada a la barandilla mojada y fría. Justo detrás de él, bajo la luz amarillenta y potente del puerto, estaba Lucía.
Ya no llevaba el uniforme holgado de limpiadora, sino un viejo jersey gris ceniza con los codos desgastados. En su mano sostenía un paraguas negro con una varilla rota, protegiéndolos a ambos de la fina llovizna que empezaba a caer de nuevo. «¿Cuántas veces más vas a mojar ese traje, Alejo?», preguntó ella. Su voz era extrañamente tranquila, sin la consternación de alguien que acababa de impedir una imprudencia. Alejandro abrió la boca para decir algo, para gritarle que se fuera, que lo dejara solo, pero su garganta se le cerró. La presencia de ella allí, en ese preciso momento, era lo más ilógico, pero también lo más real. «¿Por qué?», balbuceó. «¿Por qué estás aquí?». Lucía no respondió. Bajó el paraguas y lo apoyó en la barandilla. Metió la mano en la bolsa de tela que llevaba colgada al costado y sacó algo cuidadosamente envuelto en papel de seda. Un pan bolillo. El pan más barato y crujiente que comen los pobres en México a diario. Lucía partió el pan por la mitad. El sonido de la corteza crujiente al romperse resonó. Le ofreció la mitad a Alejandro. «Come». Alejandro miró el trozo de pan seco en su mano. Luego la miró a los ojos. El tiempo retrocedió de repente. El frío espacio del puerto desapareció. En su lugar estaba el rincón húmedo y mohoso del orfanato Saint Jude, 2 niños delgados acurrucados en una noche de invierno. El estómago del pequeño Alejo rugía de hambre, y la pequeña Lucía, con sus grandes ojos redondos, había partido por la mitad su única ración de comida, dándole la parte más grande a él. «Come, Alejo, solo comiendo crecerás». El pasado y el presente se superpusieron, rompiendo la última pared defensiva de Alejandro. Su mano temblorosa se extendió y tomó el trozo de pan, se lo llevó a la boca y le dio un mordisco. El sabor seco y sin gracia de la harina se extendió por su boca, pero para Alejandro en ese momento era el sabor más intenso del mundo, el sabor de la vida, el sabor del perdón. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No eran lágrimas silenciosas que rodaban, sino una inundación. Alejandro se encorvó, los sollozos brotaron de su pecho como el aullido de un animal herido. Se arrodilló en el pavimento mojado, cubriéndose la cara con las manos, llorando a mares como un niño de 9 años. Tanto orgullo, tanta dignidad, tantas capas de falso glamour que se había puesto durante los últimos 24 años, todo se derritió con las lágrimas. Lucía no dijo nada. Ella también se arrodilló a su lado. No lo abrazó y lo consoló como a un niño, sino que le puso su mano callosa en el hombro, apretándola. Un toque lleno de fuerza. «¿Ya terminaste de llorar?», preguntó ella cuando sus sollozos se calmaron. Alejandro levantó la vista. Sus ojos enrojecidos la miraron a través de las lágrimas. «Lo siento», sollozó. «Lo siento por todo. Soy un bastardo. No merezco que me hayas salvado». «Sí, eres un bastardo», dijo Lucía sin rodeos. «Te has convertido en el tipo de persona que solíamos odiar con todo nuestro corazón». Alejandro agachó la cabeza, aceptando ese juicio. Pero Lucía le levantó la barbilla, obligándolo a mirarla a los ojos. «No me lancé al fuego ese año para salvar a un arrogante millonario. Te salvé para que vivieras, Alejo, para que vivieras una vida de verdad, no para que acabaras en este frío puerto por cosas vanas». «Lo he perdido todo», susurró Alejandro. «No me queda nada. Todavía tienes tus manos, todavía tienes tu cabeza y todavía respiras». Lucía se puso de pie y le tendió la mano. «Eso es mucho más de lo que teníamos a los 9 años. Levántate. Vámonos a casa. A casa». Esas 2 simples palabras le apretaron el corazón a Alejandro. Tomó su mano. La mano áspera y cálida lo levantó del abismo. Caminaron bajo las luces amarillentas de la calle, el hombre con el traje Armani desgarrado y la mujer con la larga cicatriz debajo de su viejo suéter. Nadie dijo una palabra más, pero sus sombras se proyectaban largas en el suelo, fusionándose en una sola. El apartamento de Lucía estaba en lo profundo del barrio de Nezahualcóyotl. Era una pequeña habitación en el tercer piso de un viejo edificio de apartamentos, donde las paredes de cal se desprendían y el pasillo siempre olía a comida barata mezclada con humedad. Lucía abrió la puerta y encendió la luz. La luz amarillenta de la única bombilla redonda iluminó la habitación. Una cama individual, una mesa de madera coja, una mini estufa de gas y un viejo sofá descosido con el relleno saliendo. Sencillo, pobre, pero limpio y ordenado. «Pasa».
Lucía le arrojó una vieja toalla de algodón. «Sécate para no enfermarte. Tú dormirás en el sofá». Alejandro se quedó aturdido en medio de la habitación. Este apartamento era incluso más pequeño que el baño de su ático, pero, curiosamente, no se sentía claustrofóbico. Lucía fue a la esquina de la cocina, sirvió un vaso de agua tibia y se lo ofreció. «Bebe esto, y luego duerme. Mañana seguiremos». Alejandro tomó el vaso de agua y se lo bebió de un trago. El cansancio lo invadió como un tsunami. Se dejó caer en el viejo sofá. Era duro y olía a polvo, pero se quedó dormido casi de inmediato. En el sueño de esa noche, por primera vez en 24 años, Alejandro no vio fuego. Solo vio un pan partido por la mitad y una mano que sostenía firmemente la suya. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó por el ruido de la calle. Le dolía la cabeza como si le hubieran dado un martillazo. Abrió los ojos, tardando unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. La habitación estaba vacía. Lucía se había ido a trabajar. En la mesa de madera coja, junto a la mitad restante de pan, había un conjunto de ropa limpia cuidadosamente doblada. Era una camiseta descolorida y unos viejos pantalones vaqueros, seguramente los había pedido prestados a un vecino, y una nota escrita a toda prisa con letra cuidada pero firme. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, Alejo. Yo voy al turno de mañana. En casa, no enciendas la estufa». Alejandro cogió la nota. Las comisuras de sus labios, por primera vez en muchos días, se curvaron en una sonrisa amarga pero aliviada. Esa tarde, Alejandro miraba la llave inglesa en su mano como si fuera un objeto extraño de otro planeta. «Gira a la derecha, a la derecha. Dios mío, qué torpe eres». La señora Rosa, la vecina gorda de abajo, gritaba con las manos en las caderas. El grifo del fregadero comunitario del pasillo goteaba, salpicando el agua por todas partes y empapando la vieja camiseta que Alejandro llevaba puesta. «Yo lo estoy intentando», espetó Alejandro. El sudor le corría por los ojos, haciéndolos picar. «La rosca está pasada. Pasado tu cabeza». La señora Rosa le arrebató la llave inglesa. «Quítate de en medio. ¿Qué clase de hombre eres que ni siquiera puede arreglar un grifo? Lucía realmente encontró un parásito en ti». Alejandro se quedó inmóvil, su rostro enrojecido de vergüenza e ira. Apenas la semana pasada, podría haber despedido a 1000 personas con un solo movimiento de mano. Ahora, una vieja vecina lo humillaba por no saber arreglar una tubería, pero no respondió. Retrocedió, mirando a la señora Rosa apretar el grifo con destreza. El agua dejó de correr. «¿Ves?». La señora Rosa le hizo un gesto con la cabeza, arrojándole la llave inglesa. «Aprende. En este barrio, si no puedes hacer las cosas, solo, vives una vida miserable». Alejandro se agachó para recoger la llave inglesa. Sus manos, acostumbradas a sujetar bolígrafos para firmar contratos y copas de vino, ahora comenzaban a mostrar pequeños rasguños. Habían pasado 3 semanas desde la noche en el puerto, 3 semanas desde que Alejandro Vega desapareció del mundo de la alta sociedad, 3 semanas desde que Alejo aprendió a sobrevivir en Nezahualcóyotl. Vivía escondido, evitando las noticias y tratando de no dejarse ver, sabiendo que la orden de arresto aún estaba vigente. La vida aquí era más dura de lo que había imaginado, sin sirvientes, sin agua caliente al instante, sin silencio privado. Todo era ruidoso, estrecho y escaso. Tenía que ayudar a Lucía a trabajar en el pequeño restaurante de la señora Marta al principio de la calle. Lavar platos, servir, limpiar. Al principio, era tan torpe que rompió 3 platos en un día, perdiendo todo su salario. Pero Lucía no lo regañó. Simplemente recogió los pedazos en silencio, le vendó el dedo cortado y le enseñó a sujetar los platos con firmeza. Hoy Lucía tenía el día libre, pero estaba postrada en cama desde la mañana. Tenía fiebre. «Necesitas ir al médico», dijo él preocupado. «No», gimió Lucía, con los ojos cerrados. «Es muy caro. Con un poco de descanso me sentiré mejor. Dinero, dinero, dinero». Alejandro gruñó. Rebuscó en su bolsillo. Solo le quedaban unas pocas monedas. Un sentimiento de impotencia lo invadió. Antes tenía miles de millones de dólares. Ahora no podía comprar ni un paquete de medicamentos decentes. Fue a la cocina, decidió hacer gachas. Era la primera vez en su vida que cocinaba. Las gachas estaban un poco quemadas y saladas, pero Lucía se esforzó por comerse todo el cuenco que él le dio.
Mientras le limpiaba el cuerpo para bajarle la fiebre, su mano rozó la cicatriz en su brazo izquierdo. Esta vez ya no sintió horror. La miró con un respeto y una tristeza infinitos. Le arropó suavemente, sentándose junto a la cama para vigilarla. Cuando Lucía dormía profundamente, deliraba. Derivadas, integrales, si X tiende a infinito, murmuró en voz baja. Alejandro frunció el ceño. ¿Estaba hablando de matemáticas avanzadas? Miró la mesa de madera coja. Allí, junto a una pila de platos, había unos viejos libros de texto de matemáticas y un cuaderno lleno de escritura a mano. Alejandro lo abrió. Fórmulas matemáticas complejas resueltas de manera inteligente y aguda, junto a notas sobre leyes de propiedad y planificación urbana. Resultó que Lucía nunca había dejado de estudiar. Durante el día trabajaba con las manos para ganarse la vida, pero por la noche su intelecto seguía brillando en silencio en la oscuridad de esta habitación alquilada. Era más inteligente de lo que él pensaba. La vida le había quitado la oportunidad de ir a la escuela, pero no le había quitado su sed de conocimiento. ¿Qué estás haciendo? Una voz débil resonó. Lucía se había despertado y lo estaba mirando. ¿Tú aprendiste esto por tu cuenta? Alejandro levantó el cuaderno. Lucía sonrió tristemente. Solo para pasar el tiempo. No sirve de nada. ¿Qué necesita saber una camarera sobre integrales? Estás equivocada, dijo Alejandro con firmeza. Eres mejor que muchos directores que he contratado. Justo en ese momento, un bullicioso ruido llegó de la calle. El altavoz estridente. Atención, atención. La zona residencial número 4 está sujeta a un plan de desarrollo para la construcción del centro comercial Rivas Plaza. Se requiere a los residentes que se preparen para desalojar en un plazo de 30 días. Rivas Plaza. Diego. Alejandro corrió hacia la ventana. Abajo, una camioneta con el logotipo del Grupo Rivas avanzaba lentamente, anunciando la sentencia de muerte. Los vecinos salieron corriendo a la calle, con rostros confundidos y asustados. La señora Rosa lloraba a gritos. Lucía se levantó con dificultad, se puso a su lado, pálida por la fiebre y el miedo. Vamos a perder nuestras casas, Alejo. Nos pagan muy poco, no tendremos suficiente para alquilar otro lugar. Alejandro miró a la multitud caótica de abajo. Vio la desesperación en los ojos de las personas que lo habían acogido durante las últimas 3 semanas. Luego miró a Lucía, la mujer inteligente pero indefensa ante el poder. Un fuego se encendió en sus ojos, no el fuego del miedo de antaño, sino el fuego de la resistencia. No, dijo Alejandro, su voz fría y afilada como un bisturí. No nos iremos a ninguna parte. Volvió a la mesa, agarró el cuaderno de Lucía y el aviso de desalojo que alguien acababa de deslizar por debajo de la puerta. Diego cree que puede apoderarse de este lugar, pensando que aquí solo hay gente pobre e ignorante. Alejandro hojeó rápidamente los papeles, sus ojos escudriñando las líneas legales, su cerebro funcionando a toda velocidad. Pero se olvidó de algo. ¿Qué cosa?, preguntó Lucía, sorprendida por su repentino cambio. Se olvidó de que aquí hay alguien que conoce sus sucias trampas mejor que nadie. Alejandro puso un dedo sobre una pequeña cláusula, impresa débilmente al final de la página 42 del plan de desarrollo. Aquí está, el vacío legal fatal. Levantó la vista y miró a Lucía. La sonrisa arrogante del Alejandro Vega de antaño regresó, pero esta vez era cálida y llena de humanidad. Ponte la camisa, dijo, y reúne a todos. Daremos una clase intensiva de leyes aquí mismo, en el restaurante de la señora Marta. ¿Qué vas a hacer? Le enseñaré a Diego Rivas una lección sobre meterse con la persona equivocada. Alejandro tomó una camisa de franela barata, se la puso con la actitud de quien se enfunda una armadura para la batalla. Y tú, Lucía, serás nuestra arma secreta. Señoría, el individuo que se presenta ante usted no es el representante legal de los residentes del barrio de Nezahualcóyotl, es Alejandro Vega, un hombre despojado de su cargo por acusaciones, un hombre que ha perdido toda credibilidad. El grito del abogado del Grupo Rivas resonó en la abarrotada sala del tribunal, con olor a madera vieja. Apuntó directamente a la cara de Alejandro, salpicando saliva por todas partes. Alejandro permaneció inmóvil en el estrado de los testigos. No llevaba su traje Armani. Vestía una camisa de franela barata con el cuello desgastado, las mangas arremangadas,
dejando al descubierto pequeñas cicatrices recién curadas, vestigios de sus días aprendiendo a arreglar tuberías. Abajo, en la sala de audiencias, Diego Rivas estaba sentado con las piernas cruzadas, con una sonrisa de desprecio en los labios. A su lado, Isabela, con unas grandes gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro, intentaba pasar desapercibida. Objeción. El abogado de oficio, asignado gratuitamente, intervino débilmente. Ataque personal irrelevante para el caso. Totalmente relevante. El abogado de Diego lo interrumpió. ¿Cómo puede el tribunal creer a alguien con un historial de dudosa honestidad? Está incitando a estos pobres para una venganza personal. El juez golpeó el mazo en la mesa. Silencio. ¿Tiene algo que decir el demandado para defender su reputación? Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro. Detrás de él, Lucía, la señora Rosa, la señora Marta y decenas de habitantes del barrio marginal contenían la respiración. Lo miraban con una esperanza tan frágil como la llama de una vela. Alejandro respiró hondo. No miró al juez, sino que se volvió para mirar a Lucía. Ella asintió levemente. Su mirada firme le transmitió fuerza. Se dio la vuelta y miró directamente a Diego. «Señoría», dijo Alejandro, su voz grave y resonante, sin un ápice de miedo. «El abogado de la parte contraria tiene razón. Soy Alejandro Vega. Fui un hombre arrogante, codicioso y cegado por el poder. Una vez desprecié a las personas que están sentadas detrás de mí. Una vez pensé que el dinero podía comprarlo todo». La sala del tribunal murmuró. Diego frunció el ceño. La sonrisa en sus labios se desvaneció. No esperaba que Alejandro confesara. «Pero», continuó Alejandro, con voz firme, «precisamente porque fui un hombre del mundo capitalista, entiendo bien cómo funcionan los demás. Y sé exactamente dónde ha escondido Diego Rivas sus actividades poco transparentes». «Objeción. Está divagando», gritó el abogado de Diego. «Tengo pruebas». Alejandro sacó una carpeta de su maletín desgastado. Alejandro levantó la carpeta. «Este es el mapa de desarrollo original del barrio de Nezahualcóyotl de 1990, almacenado en el archivo de la ciudad y que alguien ignoró deliberadamente. Y esto», sacó otro papel amarillento. «Es el testamento del fundador del orfanato St. Jude». La cara de Diego se puso pálida, blanca como el papel. El terreno que Diego Rivas planea desalojar, de hecho, todavía pertenece a la Fundación St. Jude y nunca fue transferido legalmente al Grupo Rivas, dijo Alejandro claramente, citando la cláusula legal que Lucía le había mostrado la noche anterior. Artículo 42, inciso B. Los terrenos pertenecientes a fondos de caridad no pueden ser expropiados con fines comerciales sin el consentimiento del 100% de los beneficiarios, señaló a Lucía y a los residentes. Las personas sentadas allí, muchas de ellas exmiembros del orfanato, son los beneficiarios legales. Diego Rivas falsificó documentos de transferencia. Firmó en nombre de personas que desaparecieron en el incendio y también en nombre de personas vivas que él creía que nunca sabrían leer un contrato. «Mientes». Diego se levantó tirando la silla. «Lo compré. Pagué». «¿A quién le pagaste, Diego?» Alejandro lo miró directamente a los ojos. «¿A la empresa fantasma que creaste?» Alejandro se volvió hacia el juez, dejando la carpeta sobre la mesa. «Señoría, este es el expediente de cotejo de firmas y flujo de dinero. Un fraude descarado». El juez tomó la carpeta y hojeó rápidamente algunas páginas. Sus cejas se fruncieron cada vez más. Miró a Diego, con una mirada tan severa como una sentencia de muerte. «Demandado Rivas, ¿tiene alguna explicación sobre estos documentos?» Diego se quedó sin habla. Miró a su alrededor, buscando ayuda de su abogado, pero el abogado estaba ocupado recogiendo papeles, sudando a mares. Miró a Isabela, pero ella ya se había bajado las gafas de sol para cubrirse la cara, retrocediendo lentamente hacia la puerta de emergencia. «No, no puede ser», murmuró Diego. Salió corriendo de los asientos, intentando arrebatar la carpeta de las manos del juez. «Dámela. Es falso. Ese bastardo es un estafador. Guardias». El juez golpeó el mazo con un fuerte chasquido. Dos grandes policías se abalanzaron de inmediato, sometiendo a Diego en el suelo justo frente al estrado de la justicia. «Suéltenme, soy Diego Rivas, tengo dinero, los compraré a todos», gritó, forcejeando desesperadamente.
pero las frías esposas ya le habían sujetado las manos. El juez se puso de pie y declaró en voz alta: basado en la nueva evidencia, el tribunal declara la suspensión indefinida del proyecto Rivas Plaza. Se solicita a las autoridades de investigación que presenten cargos por falsificación de documentos contra Diego Rivas. Los residentes del barrio de Nezahualcóyotl conservan sus derechos de residencia. ¡Sí-Zigdi! El grito de júbilo estalló, haciendo temblar la sala del tribunal. La señora Rosa sollozó, abrazando a la señora Marta. Los hombres curtidos lanzaron sus sombreros al aire. Alejandro se quedó allí, en medio de la tormenta de la victoria. No gritó. Exhaló un largo suspiro, quitándose un peso de 1000 kilos de encima. Miró hacia el público, buscando una silueta familiar. Lucía estaba en la última fila. No se abrió paso entre la multitud que lo rodeaba. Estaba en silencio. Sus profundos ojos marrones lo miraban, brillantes con lágrimas de felicidad. Sonrió, la sonrisa más radiante que él había visto en ese rostro curtido por la vida. Alejandro le devolvió la sonrisa. Sabía que esta victoria no pertenecía al millonario Alejandro Vega, pertenecía a Alejo y a la persona que le había enseñado a ser humano. Inmediatamente después, el juez golpeó el mazo una vez más, atrayendo la atención de todos. Además, dijo, basado en las pruebas presentadas hoy, sobre la manipulación de información y falsificación de documentos por parte del Grupo Rivas, así como sus actos de espionaje industrial para dañar a Vega Corp, ordenamos reabrir la investigación sobre las acusaciones financieras relacionadas con el señor Alejandro Vega. La orden de arresto y el embargo de los bienes personales del señor Vega se levantarán temporalmente para facilitar la investigación y su exoneración. Un murmullo se levantó. Este fue un giro completamente inesperado. Alejandro sintió un enorme peso quitársele de encima. Se volvió para mirar a Lucía. Ella también lo estaba mirando, con ojos llenos de consuelo y confianza. Después de lo sucedido, ¿crees que la justicia se cumplirá por completo? ¿Elegirá Alejandro volver al mundo del lujo o seguirá este nuevo camino? La puerta de la sala del tribunal se abrió de par en par. Alejandro salió. El brillante sol de la Ciudad de México le dio de lleno en la cara, deslumbrante pero cálido. Una multitud de gente lo rodeó, agradeciéndole efusivamente. Los reporteros también se abalanzaron, pero esta vez no para buscar noticias sobre un fugitivo caído en desgracia, sino para capturar la imagen del héroe que se había levantado para defender la justicia. Él sonrió, respondiendo brevemente sobre la verdad revelada y su confianza en la justicia. La atención de Alejandro fue atraída por una fila de limusinas negras relucientes que se detenían frente a la corte. Un grupo de hombres con trajes elegantes bajó. Liderándolos estaba el señor García, su antiguo socio que había presenciado la humillación en el restaurante The Crown. El señor García se acercó, con una expresión alegre y un tanto servil. Alejandro, maravilloso. Un regreso espectacular. Extendió la mano. El Consejo de Administración ha visto las noticias. Las antiguas acusaciones han sido revisadas y todo se ha aclarado. Las acciones de Vega Corp están volviendo a subir gracias a este efecto mediático positivo. Queremos invitarte a volver. El puesto de CEO todavía está vacante. Volverás a ser el rey. Alejandro miró la mano cuidadosamente cuidada del señor García. Luego miró su propia mano, áspera, con algunos callos y las uñas cortas. No estrechó la mano. Gracias, García, dijo Alejandro con voz tranquila. Pero ya tengo un trabajo mejor. ¿Mejor? El señor García estaba perplejo. ¿Dónde se puede ganar más que en Vega Corp? En un lugar donde puedo ser yo mismo. Alejandro se abrió paso entre el señor García y se dirigió directamente hacia Lucía, quien lo esperaba junto al jacarandá al borde de la carretera. Dejó a la gente rica atónita, mirando su espalda recta con su camisa barata. 3 meses después, el barrio de Nezahualcóyotl seguía siendo ruidoso y polvoriento como siempre, pero el ambiente de miedo había desaparecido. Justo en la planta baja del viejo edificio de apartamentos, un letrero de madera rústico acababa de ser colgado. Oficina de Consultoría Legal y Comunitaria Ste. Jude. Asesoramiento gratuito para los necesitados. Dentro de la pequeña oficina, el ventilador de techo zumbaba, disipando el calor sofocante. Alejandro estaba sentado frente a la computadora, escribiendo una queja para una anciana vendedora de lotería
que había sido acosada por la policía. La puerta se abrió. Lucía entró, llevando 2 tazas de café humeante. Llevaba una camisa de seda de color azul claro, el primer regalo que Alejandro le compró con el dinero de sus honorarios por ganar el caso, un porcentaje de los honorarios de abogado que el tribunal obligó al grupo Rivas a pagar. El material suave realzaba la dulzura que la austeridad había ocultado durante tanto tiempo. Aquí está el café de su señor abogado. Lucía dejó la taza sobre la mesa, sonriendo. Gracias, mi eficaz asistente. Alejandro la tomó, dando un sorbo. Era café instantáneo barato, pero sabía mejor que cualquier arábica de primera calidad que hubiera bebido en The Crown. Lucía se dio la vuelta por la mesa, con la intención de coger una carpeta de la estantería alta. La manga de su camisa de seda se deslizó ligeramente. Por reflejo, rápidamente subió la otra mano para intentar bajarse la manga y cubrir la cicatriz rugosa de su muñeca. Alejandro fue más rápido. Se levantó, la tomó suavemente por la muñeca, deteniendo su acción. No, dijo en voz baja. Alejo, es muy fea. Lucía bajó la cara, con la voz apenas audible. No. Alejandro negó con la cabeza. Lentamente, le subió la manga un poco más, dejando al descubierto toda la larga cicatriz que recorría su brazo. Bajo la tenue y amarillenta luz de la tarde que entraba por la ventana, la cicatriz ya no parecía el monstruo aterrador. Era como un río de recuerdos, un mapa de valentía. Alejandro se inclinó, le dio un beso muy suave y lento en esa piel arrugada. Lucía se estremeció, pero no retiró la mano. Una lágrima caliente rodó por su mejilla y cayó sobre la mano de él. Alejandro levantó la vista, mirándola a los ojos. La distancia entre ellos se acortó, dejando solo la respiración y el latido del corazón. Gracias por salvarme 2 veces, Lucía, susurró, con la voz ronca por la emoción. Una vez del fuego a los 9 años, y una vez de mí mismo a los 33. Y gracias a ti, Alejo. Lucía le tocó la cara. Sus dedos callosos rozaron suavemente su mejilla, por mostrarme que esta cicatriz no es un castigo, sino una medalla. Se quedaron allí, frente a frente, en la pequeña y abarrotada habitación, pero llena de luz. Afuera, el ruido de los niños jugando, los vendedores ambulantes, las estridentes bocinas de los coches de la vida cotidiana continuaban. Diego estaba en problemas legales, Isabela se escondía por deudas, pero todo eso ya no importaba. La cámara se alejó lentamente, a través de la pequeña ventana, capturando la imagen de 2 personas abrazándose entre montones de papeles. La voz de Alejandro resonó, grave y satisfecha, cerrando la historia. Una vez pensé que poseía el mundo entero cuando estaba en la cima de la Vega Tower, mirando miles de millones de estrellas, pero resultó que mi mundo era tan grande como esta cocina, donde ella está, donde encontré a mi verdadero yo. Y ese es el mayor activo que he tenido. La historia de Lucía y Alejandro termina aquí, pero el eco de una humillación y un pan partido por la mitad aún perdura, porque a veces es precisamente cuando las personas tocan fondo, cuando comienzan a aprender a ser humanas. Lucía no se vengó, simplemente mantuvo su dignidad, y eso obligó a Alejandro a enfrentar su pasado, sus errores y a sí mismo. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no reside en el poder, sino en cómo tratamos a los más débiles cuando nadie nos ve. Si crees que la bondad todavía existe, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal para difundir más historias humanitarias. Y comenta, ¿alguna vez una pequeña acción ha cambiado tu vida? Gracias por escuchar.